En mi cumpleaños, la hija de mi hermana me arrojó su bebida sobre mi atuendo y dijo, «Ahora te ves tan barata como realmente eres». Mi mamá se puso de su lado. Yo solo sonreí. Esa noche, cancelé la tarjeta de crédito de mi hermana. Pero a las 6:45 de la mañana, su hija se despertó y descubrió que su coche había desaparecido. Y entonces, la copa de cristal golpeó mi blusa de seda con un fuerte estruendo. El vino tinto se esparció sobre la tela color crema como sangre. «Ahora te ves tan barata como realmente eres», dijo Madison con desdén. Mi sobrina de 17 años, de pie sobre mí en mi propia cena de cumpleaños número 32. Todo el restaurante guardó silencio. Mi hermana Jessica sonrió con aire de suficiencia desde el otro lado de la mesa mientras mi madre asentía con aprobación. «Se lo merecía», susurró mamá. Sequé mi blusa con una servilleta, sonreí dulcemente y dije, «Gracias por la sorpresa de cumpleaños, cariño». El trayecto a casa pareció una procesión fúnebre, con mi blusa de diseñador arruinada pegada a mi piel mientras la mancha de vino se fijaba más con cada kilómetro que pasaba. Mantuve la radio apagada, necesitando el silencio para procesar lo que acababa de suceder en Romanos, el exclusivo restaurante italiano donde había planeado celebrar no solo mi cumpleaños, sino lo que debería haber sido el anuncio más feliz de mi vida. Mis manos se aferraron con más fuerza al volante mientras repasaba la escena. La forma en que Madison había levantado deliberadamente esa copa de Chianti, la sonrisa calculada en su rostro mientras apuntaba a mi blusa de seda color crema, el gesto de satisfacción de mi madre, Carol, como si me mereciera una humillación pública en mi propio cumpleaños. Y Jessica, mi hermana mayor por 3 años, recostada en su silla con esa familiar expresión de superioridad reivindicada. Esto no era solo rebeldía adolescente o un momento de mal juicio. Esta era la culminación de años de dinámicas familiares cuidadosamente construidas que me habían posicionado como la proveedora y el chivo expiatorio. Mientras entraba en mi complejo de apartamentos, me encontré haciendo lo que siempre hacía cuando me sentía abrumada, repasar números en mi cabeza. Es lo que me hacía buena en mi trabajo como asesora financiera. Esta habilidad para ver patrones y calcular resultados. El patrón era claro ahora, aunque yo hubiera estado ciega a él durante años. Cuando nuestro padre murió de un ataque al corazón hace 6 años, yo tenía 26 y apenas comenzaba mi carrera. Jessica tenía 29 con una hija de 12 años y sin título universitario, habiendo abandonado en segundo año cuando quedó embarazada. Mamá tenía 58, trabajaba a tiempo parcial en una tienda departamental y se ahogaba en facturas médicas de los últimos meses de papá. Di un paso al frente porque eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Asumí los pagos del coche de Jessica cuando ella no podía hacerlos. Pagué la matrícula de la escuela privada de Madison porque las escuelas públicas de su barrio no eran buenas. Cubrí los costos de las recetas de mamá y ayudé con su hipoteca cuando le recortaron las horas. Me dije a mí misma que estaba invirtiendo en el futuro de nuestra familia, siendo la hija responsable que papá me había enseñado a ser. Pero en algún punto del camino, la gratitud se había agriado hasta convertirse en expectativa, y la expectativa se había agriado hasta convertirse en derecho. Jessica comenzó a hacer comentarios sobre la suerte que tenía yo de tener mi educación y mi carrera, olvidando convenientemente que yo había tenido 2 trabajos durante la universidad mientras ella estaba de fiesta. Madison aprendió a tratarme como un cajero automático, enviándome mensajes de texto con exigencias de zapatos de diseñador y entradas para conciertos con la expectativa casual de una heredera de un fondo fiduciario. La peor parte fue cómo habían usado mi éxito como un arma en mi contra. Cada cosa bonita que poseía se convertía en una prueba de mi egoísmo. Cada límite que intentaba establecer se convertía en una prueba de que me creía mejor que ellas. Mamá, ahogada en su propio dolor y culpa, había elegido un bando hace mucho tiempo, y no era el mío. Se suponía que esta noche sería diferente. Había hecho reservaciones en Romanos, había derrochado en el comedor privado, incluso había pedido su presentación especial de postre de cumpleaños. David, mi novio desde hace 2 años, se suponía que nos encontraría allí después de que su cena de negocios se alargara. Estaba tan emocionada de compartir nuestra noticia con la familia. En cambio, Madison había comenzado la noche criticando mi atuendo. Esa blusa probablemente costó más de lo que mamá gasta en comestibles en un mes, había dicho lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas la oyeran. ¿Estás tratando de presumir o algo así?
Debería haber sabido entonces que la noche estaba condenada. Jessica había pedido los platos más caros del menú sin mirar los precios, mientras hacía comentarios pasivo-agresivos sobre las personas que derrochan dinero para sentirse importantes. Mamá se había pasado todo el tiempo de los aperitivos enumerando todo lo que estaba mal en mis elecciones de vida, desde mi apartamento frío hasta mis tendencias adictas al trabajo y mi fracaso en sentar cabeza y darle nietos. El incidente del vino ocurrió justo cuando llegó nuestro plato principal. Madison se había estado quejando de su trabajo de verano en una boutique, afirmando que el gerente era totalmente injusto por esperar que llegara a tiempo. Cuando sugerí amablemente que la puntualidad era importante en cualquier trabajo, ella estalló. ¿Crees que eres tan perfecta con tu trabajo elegante y tu ropa elegante? Siseó, su voz subiendo de tono. Actúas como si fueras mejor que todos, pero solo eres patética. Compras el amor de la gente porque sabes que nadie elegiría estar cerca de ti de otra manera. Las palabras golpearon más fuerte que el vino que siguió. Porque en ese momento, mientras todo el restaurante se giraba para mirar nuestra mesa, me di cuenta de que podría tener razón. No sobre ser patética, sino sobre comprar amor. Había estado financiando sus vidas durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía el afecto genuino. Subí las escaleras hacia mi apartamento, mi blusa arruinada haciendo un sonido húmedo con cada paso. La luz del pasillo parpadeaba, proyectando sombras extrañas que parecían reflejar mis pensamientos fracturados. Busqué a tientas mis llaves, el agotamiento instalándose en mis huesos como plomo. Pero cuando abrí mi puerta, una luz cálida se derramó desde mi sala de estar, y mi corazón se animó a pesar de todo. David estaba allí, sentado en mi sofá con la corbata aflojada y su chaqueta sobre el sillón. Su rostro era serio, preocupado, y me di cuenta de que debió haber recibido mi mensaje de texto sobre que la cena había terminado temprano. ¿Cómo estuvo?, preguntó, poniéndose de pie cuando entré. Luego vio mi blusa y su expresión cambió a alarma. Harper, ¿qué pasó? ¿Estás herida? Estaba a punto de lanzarme a contar la historia cuando noté algo que me dejó sin aliento. Allí, en mi mesa de centro, había una pequeña caja de terciopelo. El tipo de caja que contiene promesas y futuros y todo lo que había estado esperando desde que empezamos a hablar de matrimonio hace 6 meses. Pero la expresión de David no era de alegría o emoción. Estaba en conflicto, casi dolida. Estuve allí, dijo en voz baja, en romanos. Llegué al restaurante temprano y decidí esperar en el bar hasta que terminara su cena. Quería sorprenderte después con... Hizo un gesto hacia la caja. Pero entonces vi lo que pasó. Todo. Mi corazón comenzó a acelerarse, pero no con la emoción que había imaginado sentir en este momento. Algo andaba muy mal. David, ¿qué estás diciendo? Se pasó las manos por el pelo, un gesto que reconocí como su forma de procesar decisiones difíciles. Estoy diciendo que vi a tu familia tratarte como basura en tu cumpleaños. Vi a tu propia sobrina humillarte en público mientras tu madre y tu hermana la alentaban. Y te vi sonreír y aceptarlo como si fuera normal. La caja de terciopelo parecía pulsar sobre la mesa entre nosotros, un símbolo de un futuro que de repente se sentía incierto. Te amo, Harper, continuó David, su voz cargada de emoción. Pero no puedo casarme con alguien que permite que la traten de esa manera. No me apuntaré para ver a la mujer que amo ser abusada por su propia familia por el resto de nuestras vidas. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Me hundí en mi sofá, todavía con mi blusa manchada de vino, mirando el anillo de compromiso que quizás nunca recibiría. Necesito tiempo para pensar, dijo David suavemente. Ambos lo necesitamos. Esto no es solo sobre esta noche. Se trata del patrón que he estado observando durante 2 años. Tú das y das y das, y ellas toman y toman y toman, y de alguna manera te has convencido de que eso es amor. Recogió su chaqueta, deteniéndose en la puerta. Me voy a quedar en casa de mi hermano por unos días. Cuando decidas si estás lista para ponerte a ti misma en primer lugar por una vez, llámame. La puerta se cerró con un suave clic, dejándome sola con el anillo de compromiso que representaba todo lo que había querido y que podría haber perdido por todo lo que había tolerado. Me senté en el silencio de mi apartamento hasta las 3 de la mañana, todavía con esa blusa manchada, mirando la caja del anillo sin abrir sobre mi mesa de centro.
Las palabras de David resonaban en mi mente como un diagnóstico que no quería aceptar pero que no podía negar. Tenía razón, y la verdad de ello ardía peor que el vino que había arruinado mi cumpleaños. Incapaz de dormir, me encontré en mi computadora portátil, abriendo mi software de gestión financiera. Si iba a enfrentar la verdad sobre mis relaciones, bien podría enfrentarla toda. Los números que aparecieron en mi pantalla contaban una historia que había estado evitando durante años. La tarjeta de crédito de Jessica, de la cual yo era la titular principal de la cuenta y ella una usuaria autorizada, $23.467 de deuda pendiente. El pago de su coche, que yo había estado cubriendo durante 3 años, $412 mensuales. El seguro del coche de Madison, bajo mi póliza para obtener mejores tarifas, $198 mensuales. El plan de telefonía móvil de Madison, $85 mensuales. La transferencia automática a la cuenta corriente de mamá, $500 mensuales. Los cálculos me dieron náuseas. Durante los últimos 3 años, había estado gastando $4.195 cada mes para mantener a mi familia. Eso eran $50.340 al año. En 3 años, les había dado más de $150.000, sin contar los regalos de cumpleaños, los regalos de Navidad, los préstamos de emergencia y los gastos de cenas como el desastre de esta noche. $150.000. Eso era el pago inicial de una casa. Eso era una boda y una luna de miel y el comienzo de una vida real con David. Ese era mi fondo de jubilación, mis ahorros de emergencia, mi futuro. Lo había estado entregando un pago mensual a la vez. Pero el dinero ni siquiera era la peor parte. La peor parte era lo que David había reconocido y yo había estado demasiado condicionada para ver. No estaba comprando su amor. Estaba comprando su tolerancia. No apreciaban mis sacrificios. Les molestaban porque mi generosidad les recordaba sus propios fracasos. Abrí mi aplicación bancaria y comencé a hacer cambios. Primero, la tarjeta de crédito de Jessica. Me eliminé como titular principal de la cuenta y transferí la cuenta completamente a su nombre. El sitio web me advirtió que esto afectaría su puntaje de crédito y que ella sería responsable del saldo total, pero hice clic en confirmar de todos modos. A continuación, cancelé la transferencia automática a la cuenta de mamá. Luego eliminé a Madison de mi póliza de seguro de coche y de mi plan de telefonía. Cada clic se sentía como cortar las cuerdas que me habían estado atando a un espectáculo de marionetas en el que yo era tanto la artista como la víctima. Mi amigo Marcus era dueño de una compañía de grúas y yo le había ayudado a reestructurar sus préstamos comerciales el año pasado. Llamé a su línea de emergencia sabiendo que estaría despierto. A menudo trabajaba de noche. Marcus, soy Harper. Necesito un favor. Harper, son las 3:30 de la mañana. ¿Qué pasa? Necesito que embargues un coche mañana por la mañana. Un Mazda Miata 2007, plateado, con matrícula. Le di la información de Madison, incluyendo donde había aparcado en la entrada de la casa de mi madre. ¿Embargar? Harper, eso no suena como tú. La póliza de seguro fue cancelada esta noche por falta de pago, así que técnicamente el coche no puede ser conducido legalmente. Necesito que lo recojan exactamente a las 6:45 de la mañana. Marcus se quedó en silencio por un momento. ¿Estás segura de esto? Suena a drama familiar, y no me gusta meterme en medio de eso. Marcus, he estado pagando el seguro de ese coche durante 3 años mientras la conductora real me trata como a basura. Esta noche, me tiró vino en mi cena de cumpleaños y me llamó patética. He terminado de permitir malos comportamientos. De acuerdo, pero me debes la historia completa más tarde. 6:45 en punto. 6:45 en punto. Después de colgar, puse mi teléfono en modo silencioso. Para mañana por la noche, la tarjeta de crédito de Jessica sería rechazada donde quiera que intentara usarla. Madison se despertaría para encontrar que su coche había desaparecido. Mamá descubriría que su asignación mensual se había desvanecido. El caos comenzaría temprano, y yo quería dormir durante la ola inicial de pánico e ira. Pero primero, necesitaba documentar todo. Había aprendido de mis clientes que las decisiones financieras siempre deben estar respaldadas por un razonamiento sólido.
Abrí un nuevo documento y comencé a escribir cada incidente de falta de respeto, manipulación y abuso emocional que podía recordar de los últimos 3 años. Madison diciéndole a sus amigas que yo estaba desesperada por atención cuando le compré su vestido de bienvenida. Jessica quejándose a los vecinos de que yo era controladora cuando le pedí que hiciera los pagos mínimos de la tarjeta de crédito. Mamá diciéndole a su grupo de la iglesia que yo era egoísta con mis bendiciones mientras yo, literalmente, pagaba su hipoteca. La lista se hizo más larga de lo que esperaba. Incidentes que había descartado o racionalizado ahora parecían un claro patrón de explotación. Se habían estado aprovechando de mi amor y mi culpa mientras trabajaban activamente para socavar mi autoestima. Al acercarse el amanecer, mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones a pesar de estar en silencio. La pantalla se iluminaba repetidamente. Llamadas perdidas, mensajes de texto, mensajes de voz. Los ignoré a todos, pero sí comprobé quién llamaba. Jessica, Madison, mamá. Una y otra vez, cada vez más frenéticas. Pero hubo una llamada inesperada que me hizo detenerme. La madre de David, Ellen, había llamado a las 3:47 de la mañana y había dejado un mensaje de voz. Ellen era una profesora de inglés jubilada, elegante y reflexiva, que siempre había sido amable conmigo, pero mantenía una distancia cortés. ¿Por qué llamaría? Reproduje el mensaje de voz, su cálida voz llenando mi silencioso apartamento. Harper, querida, soy Ellen. Espero no estar sobrepasando los límites al llamar, pero esta noche estuve en Romanos con mi club de lectura para nuestra cena mensual. Estábamos sentadas a 2 mesas de su celebración, y yo presencié lo que pasó. Vi a esa joven arrojarte vino. Y vi cómo reaccionó tu familia. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Llamé a David después, y me contó lo que te había dicho. Necesito que sepas algo, querida. He estado viendo a mi hijo luchar con esta relación, no porque no te ame, sino porque te ama demasiado como para verte ser maltratada. Lo que vi esta noche fue inaceptable. Y tu compostura en esa situación demostró más gracia de la que yo habría logrado. Hizo una pausa, y pude oír cómo elegía sus palabras con cuidado. David se queda en casa de su hermano esta noche porque está confundido, no porque haya renunciado a ti. Él cree que los elegirás a ellos antes que a él. Pero creo que está equivocado. Creo que eres más fuerte de lo que él se da cuenta. Y espero que lo demuestres. Te mereces mucho más que lo que presencié esta noche. El mensaje de voz terminó, dejándome mirando mi teléfono a la creciente luz del día. Ellen lo había visto todo, lo había entendido todo, y en lugar de juzgarme por tolerar el abuso, había visto mi fortaleza. Más importante aún, había confirmado que la reacción de David provenía del amor, no del rechazo. A las 6:45 exactamente, escuché el motor de un camión en la distancia, seguido por el sonido distintivo de un coche siendo cargado en una grúa. El Miata de Madison se había ido, justo a tiempo. Mi teléfono se iluminó inmediatamente con llamadas frenéticas del número de Jessica. Sonreí, puse el teléfono boca abajo y volví a dormir. Cuando despertara, comenzaría el verdadero ajuste de cuentas. Me desperté a las 11:30 con el sonido del timbre de mi apartamento siendo presionado repetidamente, acompañado de golpes agresivos en mi puerta. Mi teléfono mostraba 63 llamadas perdidas y más de 100 mensajes de texto. El caos había comenzado exactamente como lo había anticipado. A través de mi mirilla, pude ver a Jessica caminando de un lado a otro en el pasillo, con la cara roja de ira, mientras Madison se desplomaba contra la pared, con aspecto devastado. Claramente, llevaban un tiempo allí, esperando a que yo respondiera. Me tomé mi tiempo para prepararme, ducharme y ponerme mi blazer azul marino favorito y pantalones blancos impecables, un atuendo que proyectaba confianza y profesionalismo. Quería lucir exactamente como la mujer exitosa que era, no la víctima que me habían entrenado para ser. Cuando finalmente abrí la puerta, Jessica se abalanzó sobre mí y entró en mi apartamento sin invitación, con Madison siguiéndola como un cachorro apaleado. ¿Qué demonios hiciste?, gritó Jessica, su voz chillona de pánico. Mi tarjeta de crédito fue rechazada en el supermercado esta mañana. El cajero tuvo que llamar a seguridad porque no podía pagar mis compras. ¿Sabes lo humillante que fue eso? Y mi coche ha desaparecido,
se lamentó Madison, derrumbándose dramáticamente en mi sofá. Alguien robó mi coche justo de la entrada de la abuela. Llamé a la policía y todo, pero dijeron que fue embargado por problemas de seguro. Eso no tiene sentido. Caminé tranquilamente a mi cocina y me serví una taza de café, tomando un sorbo lento antes de responder. Tu coche no fue robado, Madison. Fue embargado legalmente porque la póliza de seguro fue cancelada por falta de pago. Falta de pago, la voz de Jessica se quebró. Tú has estado pagando el seguro. No puedes simplemente dejar de hacerlo. En realidad, sí puedo. Así como puedo eliminarme como titular principal de tarjetas de crédito que nunca usé y detener transferencias automáticas que nunca acepté hacer permanentes. Madison me miró con genuina confusión. Pero se supone que debes ayudarnos. Somos tu familia. La inocencia en su voz casi me rompió el corazón. Realmente no entendía que las relaciones familiares debían ser recíprocas. Había sido criada para verme como un recurso, no como una persona. Madison, ¿puedes decirme la última vez que dijiste gracias por algo que he hecho por ti? Abrió la boca, luego la cerró, buscando ayuda en su madre. Jessica se cruzó de brazos a la defensiva. No debería tener que agradecerte por cumplir con tu deber familiar, espetó Jessica. Tienes más dinero que el resto de nosotros. No es como si te perjudicara ayudar. Caminé hacia mi mesa de comedor donde había preparado una carpeta la noche anterior. Dentro había extractos bancarios impresos, facturas de tarjetas de crédito y una hoja de cálculo detallada que mostraba cada dólar que había gastado en ellas durante los últimos 3 años. $157.423, dije, deslizando la carpeta sobre la mesa. Esa es la cantidad de mis ingresos que se ha destinado a mantenerlas a ambas durante los últimos 3 años. Eso sin contar regalos, cenas o préstamos de emergencia. El rostro de Jessica palideció mientras hojeaba los documentos. Madison se inclinó sobre su hombro, sus ojos se abrieron como platos al ver los números. Me pagué la universidad, trabajando 60 horas a la semana mientras tomaba 18 créditos por semestre, continué, con la voz firme. Construí mi carrera sacrificando relaciones sociales y tiempo personal. Hice eso para poder tener la estabilidad financiera para ayudar a mi familia cuando fuera necesario. Pero en algún punto del camino, la ayuda temporal se convirtió en una expectativa permanente. Somos tu familia, susurró Madison, su voz débil. Las familias se ayudan mutuamente. Tienes razón. Las familias se ayudan mutuamente. ¿Cuándo fue la última vez que alguna de ustedes me ayudó con algo? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron por mi vida, mis problemas, mis sueños? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron con respeto básico, por no hablar de gratitud? El silencio se prolongó incómodamente. Jessica jugueteaba con la correa de su bolso mientras Madison se miraba las manos. Anoche, Madison, me arrojaste vino y me llamaste patética frente a una sala llena de extraños en mi cumpleaños. Mientras llevaba un atuendo que costó más que el pago mensual de tu coche, que yo estaba haciendo. Jessica. Sonreíste y alentaste su comportamiento. ¿Puedes explicarme cómo eso demuestra amor familiar? Solo estábamos, comenzó Jessica, luego se detuvo. No había una explicación razonable para su comportamiento. ¿Solo estaban qué? Enseñándome humildad, poniéndome en mi lugar, castigándome por ser exitosa. Madison comenzó a llorar. Pero estas no eran las lágrimas manipuladoras que había visto antes. Parecían genuinas, confundidas y asustadas. No lo pensé, sollozó. No me di cuenta de cuánto dinero pensé que simplemente eras rica y que no te importaba el dinero. No soy rica, Madison. Tengo una vida cómoda porque trabajo 80 horas a la semana y vivo por debajo de mis posibilidades. Cada dólar que gasté en ti fue un dólar que no ahorré para mi propio futuro, mi propia casa, mi propia familia. Tu propia familia, la voz de Jessica se volvió aguda. Nosotras somos tu familia. No, ustedes son mis parientes. La familia no se trata mutuamente de la manera en que ustedes me han tratado a mí. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación de voz, asegurándome de que pudieran ver lo que estaba haciendo. Quiero ser muy clara sobre algo. Esta conversación está siendo grabada.
También he documentado años de apoyo financiero con registros bancarios y he guardado cada mensaje de texto donde Madison se jactaba ante sus amigas de manipular a su tía estúpida y rica o donde tú te quejabas a los vecinos de mis supuestos defectos de carácter mientras yo pagaba tus facturas. El rostro de Jessica se puso blanco. Nos has estado espiando. He estado documentando un patrón de abuso emocional y financiero. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta eventualmente de que cada regalo era criticado, cada amabilidad se daba por sentada y cada límite que intentaba establecer era respondido con chantajes emocionales y manipulación? Madison levantó la vista de sus lágrimas. No te estábamos abusando. Solo estábamos. Solo me estaban usando, terminé suavemente. Y se enseñaron mutuamente que estaba bien hacerlo porque yo lo permitía. La habitación quedó en silencio, excepto por el llanto silencioso de Madison. Jessica miraba los documentos financieros, aparentemente calculando cuánto dinero estaba a punto de perder el acceso. Finalmente, Jessica habló, su voz más débil que antes. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Simplemente nos cortas el suministro por completo? ¿Abandonas a tu familia porque no somos perfectas? Lo que pase ahora depende de si son capaces de tratarme como un ser humano en lugar de un cajero automático, si pueden reconocer que su comportamiento ha sido inaceptable y comprometerse a cambiarlo, y si entienden que el respeto y la gratitud no son partes opcionales de las relaciones familiares. Mi teléfono vibró con una llamada de Marcus. Respondí en altavoz. Harper, me pediste que te llamara cuando terminara de procesar el vehículo. Tengo noticias interesantes sobre ese Miata. ¿Qué tipo de noticias? Bueno, hacemos una búsqueda estándar de los vehículos cuando los incautamos por motivos de seguro y responsabilidad. Encontramos algunos artículos en el maletero que podrían interesarte. Madison se puso rígida, su rostro perdiendo todo color. ¿Qué tipo de artículos? Bolsos de diseñador, joyas, productos electrónicos, todos todavía en su empaque de tienda o con las etiquetas puestas. Parece que hay alrededor de $15,000 en mercancía. Estoy obligado a informar esto a la policía, ya que parece ser mercancía robada. El silencio en mi apartamento era ensordecedor. Madison comenzó a hiperventilar y Jessica parecía que iba a vomitar. Madison, dije en voz baja. ¿Hay algo que necesites decirme? No podía hablar, solo asintió frenéticamente entre lágrimas. La verdad estaba a punto de ponerse mucho peor de lo que había imaginado. Antes de que Madison pudiera explicar la mercancía robada, la puerta de mi apartamento se abrió y entró David, con aspecto demacrado y llevando su maletín de la computadora portátil. Se detuvo en seco al ver a Jessica y Madison, asimilando la escena de documentos financieros esparcidos, lágrimas y una confrontación obvia. Lo siento, dijo en voz baja. Debería haber llamado. Solo necesitaba verte. No, quédate, dije, mi corazón animándose a pesar de todo. Estamos teniendo una reunión familiar sobre la honestidad. Madison estaba a punto de explicar por qué hay $15,000 en mercancía robada en su coche. Las cejas de David se arquearon y dejó su computadora portátil en el mostrador. ¿Mercancía robada? Madison estaba hiperventilando, agarrándose el pecho. No puedo respirar. Respira hondo, dije, mi entrenamiento de asesora financiera entrando en acción. Inhala durante 4 tiempos, mantén durante 4, exhala durante 4. Estás teniendo un ataque de pánico, no te estás muriendo. Jessica se había quedado completamente en silencio, mirando a su hija como si la viera por primera vez. Madison, dije suavemente una vez que su respiración se estabilizó. La policía va a querer respuestas. Es mejor si esas respuestas vienen de ti voluntariamente. He estado cogiendo cosas, susurró. De las tiendas donde compro. Les decía que era tu sobrina, que eras esta gran asesora financiera que cubriría cualquier cosa que yo no pudiera pagar. Me dejaban poner cosas a tu crédito, a veces incluso sin la tarjeta. La sangre se me heló. ¿Qué quieres decir con a mi crédito? Les dije que me habías autorizado a hacer compras y que liquidarías las cuentas más tarde. Algunas tiendas tienen tu información de cuando me compraste cosas antes, así que simplemente confiaron en mí. David abrió su computadora portátil y comenzó a escribir rápidamente. Harper,
¿Cuál se supone que es tu puntaje de crédito? Le dije, y su rostro se ensombreció mientras abría sitios web de monitoreo de crédito. Necesitas ver esto. Alguien ha estado abriendo cuentas de crédito de tiendas a tu nombre durante meses. La pantalla de la computadora portátil mostraba una lista de consultas de crédito que me revolvieron el estómago. Nordstrom, Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus. 12 tarjetas de crédito de tiendas diferentes, todas abiertas en los últimos 8 meses con un crédito disponible combinado de más de $40,000. Jessica, dije, mi voz mortalmente tranquila. ¿Sabías de esto? Jessica no podía mirarme a los ojos. Madison dijo que le habías dado permiso para usar tu crédito para su trabajo. Necesitaba ropa profesional para la boutique. ¿Ropa profesional? Me reí, pero no había humor en ello. Madison trabaja a tiempo parcial en una tienda de ropa para adolescentes en el centro comercial. No necesita bolsos de Prada para ese trabajo. David seguía escribiendo. Su experiencia en ciberseguridad lo hacía mucho más minucioso de lo que yo podría ser sola. Harper, hay más. Alguien intentó solicitar una línea de crédito sobre el valor líquido de tu condominio la semana pasada. Fue denegada debido a actividad irregular en tu informe de crédito, pero la solicitud definitivamente fue enviada. La habitación comenzó a dar vueltas. ¿Una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda por cuánto? $120,000. Miré a Jessica, que se había puesto verde. ¿Intentaste hipotecar mi casa sin mi conocimiento? Necesitaba el dinero, explotó Jessica, rompiendo finalmente su silencio. Madison se metió en algunos problemas con las tarjetas de crédito de las tiendas y necesitaba pagarlas antes de que te enteraras. Estaba tratando de protegerte de la vergüenza. ¿Protegerme? ¿Cometiste robo de identidad y fraude? Iba a devolverlo. Una vez que Madison se graduara y consiguiera un trabajo de verdad, una vez que averiguara cómo arreglarlo todo. La expresión de David había cambiado a un modo profesional. Harper, esto es una actividad criminal grave. Robo de identidad, fraude crediticio, intento de fraude hipotecario. Jessica podría enfrentar cargos federales. Madison comenzó a llorar de nuevo, pero Jessica se levantó desafiante. No puedes probar que yo hice nada. Esas solicitudes podrían haber venido de cualquier parte. David giró la pantalla de su computadora portátil hacia ella. En realidad, puedo rastrear las direcciones IP desde donde se enviaron estas solicitudes. 3 provinieron de la dirección de tu casa, 2 de la computadora de tu trabajo y 1 de la casa de la madre de Harper. Mamá sabía de esto. Sentí que estaba viviendo una pesadilla. Necesitaba ayuda con el papeleo, dijo Jessica débilmente. Ella no sabía para qué era. Mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba el número de mi madre, y respondí en altavoz sin pensar. Harper, necesitas detener esta tontería ahora mismo, la voz de mamá llenó la habitación. Jessica me dijo que has cancelado sus tarjetas de crédito y que han robado el coche de Madison. No es así como manejamos los problemas familiares. Mamá, ¿ayudaste a Jessica a llenar solicitudes de préstamo usando mi información personal? Silencio. Dijo que le habías pedido que te ayudara con algo de planificación financiera. Te mintió, mamá. Ha estado cometiendo robo de identidad y fraude crediticio. Madison ha estado robando miles de dólares en mercancía y cargándola a cuentas de crédito abiertas ilegalmente a mi nombre. Eso es imposible. Jessica no haría eso. Mamá, dijo Jessica en voz baja. Necesito decirte algo. Durante los siguientes 20 minutos, la verdad salió a borbotones. Jessica admitió haber falsificado mi firma en solicitudes de crédito. Madison confesó meses de robo y fraude. Mamá, escuchando por el altavoz, se fue quedando cada vez más en silencio a medida que la magnitud del engaño se hacía evidente. No entiendo, dijo finalmente mamá, su voz débil. ¿Por qué le harían esto a Harper? Ella solo ha intentado ayudarnos. Porque lo hace tan fácil, gritó Jessica, su fachada finalmente rompiéndose por completo. Simplemente da y nunca pide nada a cambio. Y eso me hace sentir como basura. Cada vez que paga por algo,
cada vez que resuelve nuestros problemas con su dinero, me recuerda que soy un fracaso. La honestidad era brutal y cruda. David cerró su computadora portátil y se apoyó en el mostrador, observando cómo la dinámica familiar que había estado tratando de entender finalmente se exponía. Entonces, ¿decidiste robarme porque mi éxito te hacía sentir mal contigo misma?, pregunté. No pretendía que llegara tan lejos, sollozó Jessica. Comenzó solo con las tarjetas de crédito para comprarle a Madison algunas cosas bonitas para la escuela. Luego Madison comenzó a coger cosas, y tuve que averiguar cómo pagarlas antes de que te dieras cuenta. Luego necesité más dinero para cubrir los pagos, y todo se salió de control. Y en lugar de venir a mí por ayuda, decidiste cometer crímenes. Porque estaba avergonzada, gritó Jessica. Estaba avergonzada de que mi hermana pequeña tuviera que cuidar de mí y de mi hija. Estaba avergonzada de no haber terminado nunca la universidad, de no haber construido una carrera. De tener 35 años y no poder mantenerme a mí misma. ¿Sabes lo que es que todos te comparen con alguien perfecto? La palabra perfecto quedó suspendida en el aire como una acusación. Perfecta, me reí amargamente. Jessica, trabajo 80 horas a la semana. No he tenido unas vacaciones de verdad en 4 años. Casi pierdo al hombre que amo porque he estado tan ocupada cuidando de todos los demás que me olvidé de cuidarme a mí misma. No soy perfecta. Estoy agotada. Madison levantó la vista entre lágrimas. No sabíamos que te sentías así. Porque eso es lo que necesitaban que yo fuera. Si yo me hubiera derrumbado, ¿quién habría cuidado de todos? David dio un paso adelante. Harper, necesitamos hablar de los próximos pasos. Esto ya no es solo un drama familiar. Es una actividad criminal grave que afecta tu futuro financiero. Mi teléfono vibró con otra llamada de Marcus. Cuando respondí, su voz era sombría. Harper, la policía quiere hablar contigo sobre esos artículos que encontramos. Aparentemente, tu sobrina ha estado en su radar durante meses. Múltiples tiendas han reportado fraude crediticio conectado a tu nombre y han estado construyendo un caso. La mercancía en el coche confirma sus sospechas. Miré a Madison, de 17 años y enfrentando posibles cargos criminales, luego a Jessica, que había destruido sistemáticamente mi crédito mientras yo intentaba ayudarla. Marcus, ¿puede la policía esperar hasta mañana? Necesito consultar primero con un abogado. Están dispuestos a esperar, pero no mucho más. Este es un caso grande. Estamos hablando de múltiples delitos graves en varias jurisdicciones. Después de colgar, el apartamento quedó en silencio, excepto por el sonido del llanto silencioso de Madison y la respiración temblorosa de Jessica. Entonces, dijo David finalmente, ¿qué pasa ahora? Miré a mi familia, rota, avergonzada y finalmente forzada a enfrentar las consecuencias de años de manipulación y mentiras. Por primera vez en mi vida adulta, yo tenía todo el poder. La pregunta era ¿qué haría con él? Caminé hacia mi cocina e hice una nueva cafetera, necesitando tiempo para pensar con claridad. David se sentó frente a Jessica y Madison, su presencia reconfortante y aleccionadora a la vez. Este hombre había estado listo para proponerme matrimonio anoche, y en cambio descubrió que mi familia era una empresa criminal construida sobre mentiras y explotación. David, dije mientras el café se preparaba, tú trabajas en ciberseguridad. En tu opinión profesional, ¿qué tan graves son los cargos que enfrenta mi familia? Se pasó las manos por el pelo, algo que hacía cuando calculaba evaluaciones de riesgo. El robo de identidad es un delito federal que puede acarrear hasta 15 años de prisión. El fraude crediticio, dependiendo de las cantidades involucradas, puede añadir otros 10 a 20 años. El intento de fraude hipotecario lo empeora porque involucra cantidades sustanciales. El robo minorista de Madison podría manejarse a nivel estatal, pero con las cantidades en dólares de las que estás hablando, se enfrenta a cargos de delito grave. Madison comenzó a hiperventilar de nuevo. ¿15 años? No puedo ir a la cárcel por 15 años. Deberías haber pensado en eso antes de robar mi identidad, dije sin rodeos. Esto no es un error o un mal juicio, Madison. Es un patrón de comportamiento criminal en el que ambas participaron a sabiendas. Mi teléfono sonó de nuevo, mamá llamando de vuelta. Respondí en altavoz.
Harper, he estado pensando en todo lo que Jessica me dijo, y necesito decir algo. La voz de mamá era temblorosa pero decidida. Te fallé. He estado permitiendo el resentimiento de Jessica hacia ti durante años porque me sentía culpable por lo difícil que fue tu vida después de la muerte de tu padre. Pensé que si la apoyaba a ella en tu contra a veces, equilibraría las cosas. Jessica parecía sorprendida. Mamá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que te enseñé que estaba bien tratar mal a Harper porque yo también lo estaba haciendo. Cada vez que te quejabas de su éxito, yo estaba de acuerdo contigo en lugar de defenderla. Cada vez que criticabas sus elecciones, te respaldaba. Creé un ambiente donde Harper era el problema en lugar de la solución. La confesión pesó en la habitación. Mamá continuó, sabía que estabas luchando financieramente, Jessica, pero nunca imaginé que recurrirías a robarle a tu hermana. Harper, estoy avergonzada de lo que te hemos hecho, y entiendo si nunca nos perdonas. Mamá, dije en voz baja, ayudaste a Jessica a llenar solicitudes de préstamo para mi casa. Eso es conspiración para cometer fraude. También podrías enfrentar cargos. Silencio. Luego, en un susurro, lo sé. Serví 4 tazas de café y las llevé a la mesa donde mi familia se sentaba como acusados esperando sentencia. En muchos sentidos, eso es exactamente lo que eran. Aquí está la situación, comencé, sentándome con mi propia taza. Tengo suficiente evidencia para presentar cargos que los pondrían a los 3 en prisión. Jessica y mamá enfrentarían cargos federales por fraude. Madison enfrentaría múltiples cargos de robo grave además de fraude de identidad. Al fiscal le encantaría este caso porque es limpio. Bien documentado y tiene víctimas claras. David abrió su computadora portátil de nuevo. He estado haciendo algunas investigaciones preliminares mientras preparabas el café. Harper. Tu informe de crédito muestra un daño que tardará años en repararse. Tu puntaje de crédito ha bajado más de 100 puntos debido a las cuentas no autorizadas y las altas tasas de utilización de crédito. Probablemente te negarán hipotecas, préstamos para automóviles. Quizás incluso solicitudes de alquiler hasta que esto se resuelva. Entonces, mi familia no solo robó mi dinero, dije. Robaron mi futuro financiero. Harper, susurró Jessica, nunca quise que te doliera tanto. ¿Qué pensabas que pasaría, Jessica? ¿Pensabas que el robo de identidad era un crimen sin víctimas? ¿Pensabas que no habría consecuencias? Madison finalmente levantó la vista de su café. ¿Y si te devolvemos todo? ¿Y si arreglamos tu crédito y lo enmendamos todo? ¿Con qué dinero?, pregunté. Jessica, no tienes un trabajo que pague lo suficiente para cubrir siquiera los pagos mínimos de las tarjetas de crédito que abriste. Madison. Tienes 17 años con un trabajo de salario mínimo a tiempo parcial. Mamá tiene un ingreso fijo. ¿De dónde exactamente saldrían $150.000 en restitución? La realidad matemática de su situación se posó sobre ellos como un peso. Habían destruido mi crédito y acumulado deudas que nunca podrían pagar, todo mientras atacaban mi carácter por tener el éxito que habían estado robando en secreto. Hay una opción, dijo David con cuidado. No es bonita, pero podría mantener a todos fuera de la cárcel. ¿Qué tipo de opción?, preguntó Jessica esperanzada. Divulgación financiera completa y restitución supervisada. Harper se convertiría esencialmente en su tutora financiera hasta que cada centavo sea devuelto. Eso significa transparencia total. Todos los ingresos, todos los gastos. Todas las decisiones financieras pasan por Harper. Jessica necesitaría conseguir un trabajo a tiempo completo y vivir con un presupuesto estricto hasta que la deuda esté pagada. Madison necesitaría trabajar y entregar todas sus ganancias excepto las necesidades básicas. La mercancía robada se devuelve y todos asisten a asesoramiento financiero. Eso podría llevar décadas, protestó Jessica. Sí, dijo David sin rodeos. Podría. Eso es lo que pasa cuando robas la identidad financiera de alguien. La alternativa es la cárcel. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi amiga Patricia, una abogada de defensa criminal a la que había ayudado con las finanzas de su negocio. Le había enviado un resumen de la situación antes, y estaba respondiendo con asesoramiento legal.
Acabo de recibir noticias de mi amiga abogada, dije, leyendo el mensaje. Dice que tengo un caso sólido tanto para cargos criminales como para recuperación civil. También dice que si elijo no presentar cargos, aún puedo emprender acciones civiles para recuperar daños y forzar el decomiso de activos si es necesario. Decomiso de activos, la voz de mamá llegó a través del altavoz. Significa que podrían quitarte tu casa, mamá. El coche de Jessica. Cualquier activo que pueda ser liquidado para cubrir la deuda. El peso de las consecuencias finalmente pareció penetrar la negación de Jessica. Harper, por favor. Somos familia. Cometimos errores terribles, pero seguimos siendo familia. Sigues diciendo esa palabra como si significara algo, respondí. Anoche, sonreíste mientras tu hija me arrojaba vino y me llamaba patética. Esta mañana, descubrí que has estado robando sistemáticamente mi identidad y destruyendo mi crédito durante meses. ¿En qué momento la familia se vuelve irrelevante? David extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Harper, decidas lo que decidas, quiero que sepas que verte manejar esta situación me ha mostrado exactamente la clase de persona que eres. Eres fuerte, eres justa y no estás dejando que el amor te ciegue a la realidad. Lo miré interrogativamente. Me equivoqué anoche, continuó. Pensé que los estabas eligiendo a ellos por encima de ti misma, pero lo que realmente estabas haciendo era darles todas las oportunidades posibles para que te eligieran a ti. Ahora que te han mostrado quiénes son realmente, estás respondiendo apropiadamente. Sacó la caja del anillo del bolsillo de su chaqueta y la puso sobre la mesa junto a los documentos financieros. Todavía quiero casarme contigo, Harper, especialmente después de ver cómo manejas una crisis. Pero primero, necesitamos limpiar este desastre. Madison miró fijamente la caja del anillo, luego a mí. Ibas a comprometerte anoche, y lo arruiné. No lo arruinaste, Madison. Lo revelaste. Todo esto ya estaba sucediendo. El robo, el fraude, la falta de respeto anoche simplemente lo sacó a la luz. Tomé la caja del anillo y miré a David. ¿Estás seguro de esto? Te casarías con una familia con condenas por delitos graves. Me casaría contigo, dijo simplemente. Todo lo demás es solucionable. Jessica se derrumbó por completo entonces, sollozando entre sus manos. He arruinado todo. He arruinado tu compromiso, tu crédito, tu relación con mamá. He convertido a Madison en una criminal. He destruido a nuestra familia. No, dije con firmeza. Has revelado lo que nuestra familia era en realidad debajo de toda mi permisividad. Ahora podemos decidir en qué queremos convertirnos. Miré alrededor de la mesa a las 3 mujeres más importantes de mi vida. Todas rotas y avergonzadas y finalmente forzadas a enfrentar la realidad. Aquí están mis términos, dije. Inmunidad penal y civil total a cambio de una servidumbre financiera completa hasta que cada centavo sea recuperado con intereses. Asesoramiento financiero para todos. Terapia familiar para todos. Jessica consigue un trabajo a tiempo completo en 30 días o el acuerdo se anula. Madison devuelve cada artículo robado y trabaja para pagar la restitución. Mamá cede cualquier activo que pueda ayudar a cubrir la deuda. Todos se someten a monitoreo de crédito y a controles regulares con mi abogado. ¿Y si aceptamos todo eso?, preguntó Jessica. Entonces empezamos de nuevo, como iguales, con respeto, límites y comunicación honesta. ¿Y si no estamos de acuerdo? Entonces presento cargos, emprendo acciones civiles y enfrentan todas las consecuencias de sus elecciones. El apartamento quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de mi cocina y los sollozos silenciosos de Madison. Tenían hasta mañana para decidir si querían salvar a nuestra familia o salvarse a sí mismas. El silencio se prolongó durante casi 5 minutos antes de que Madison hablara, su voz apenas un susurro. Harper, necesito decirte algo más sobre el blog. La cabeza de Jessica se levantó de golpe. Madison, no. Se va a enterar de todos modos, mamá. David ya sabe de computadoras e investigaciones. Madison se secó los ojos y me miró directamente por primera vez en todo el día. He estado escribiendo un blog llamado Crónicas del pariente rico durante los últimos 8 meses.
Sobre mí. Sobre cómo manipular a los miembros ricos de la familia. Mi taza de café se detuvo a medio camino de mi boca. ¿Qué clase de blog? David ya estaba abriendo su computadora portátil. ¿Cuál es la URL, Madison? Ella se la dijo, y en segundos, había abierto un sitio web que me heló la sangre. El encabezado decía, Crónicas del pariente rico, la guía de una adolescente para las cuentas bancarias familiares, con un subtítulo que decía, Cuando tu tía tiene más dinero que sentido común. Lee los títulos de las publicaciones en voz alta, dije, mi voz peligrosamente tranquila. David comenzó a leer desde la pantalla. Cómo hacerlos sentir culpables por tener más que tú. El arte de la solicitud de préstamo de emergencia. Porque la gratitud es opcional cuando te lo deben por ser parientes. Haciendo que tu pariente rico se sienta como el malo. 10 formas de hacer que su éxito se trate de tú. Sufrimiento. Hay 43 publicaciones, dijo Madison miserablemente. He estado escribiendo sobre cada interacción que hemos tenido, cada dólar que nos has dado, cada vez que intentaste establecer límites. Lo convertí todo en contenido sobre estrategias de manipulación. ¿Cuántos seguidores?, pregunté. 12.300. El número me golpeó como un golpe físico. 12.000 personas habían estado leyendo relatos detallados de cómo manipular emocional y financieramente a alguien como yo. Mi vida personal se había convertido en una guía práctica para la explotación familiar. Hay más, dijo David sombríamente, desplazándose por el sitio. Ha estado publicando capturas de pantalla de tus mensajes de texto, copias de las confirmaciones de tus transferencias bancarias, incluso fotos de los regalos que les compraste. Y mira esta sección de comentarios. Me levanté y leí por encima de su hombro. Cientos de comentarios de personas compartiendo sus propias estrategias para manipular a familiares ricos. Historias de emergencias falsas, técnicas de chantaje emocional, formas de hacer que los parientes exitosos se sientan obligados a proporcionar apoyo financiero. La situación de mi sobrina había creado una comunidad de depredadores financieros. Madison, dije, mi voz temblando de furia contenida. Convertiste a nuestra familia en entretenimiento y nuestra relación en un modelo de negocio. No pretendía que se hiciera tan grande, sollozó. Comenzó solo como una forma de desahogarme sobre sentirme inferior a ti, pero luego la gente comenzó a seguir y a comentar, y me dejé llevar por la atención. Jessica miraba a su hija como si nunca la hubiera visto antes. Madison, ¿cómo pudiste hacerle esto a Harper? No ha hecho más que amarte y apoyarte. Porque amarme y apoyarme me hacía sentir insignificante, gritó Madison, explotando finalmente con años de resentimiento. ¿Sabes lo que es tener 17 años y que tu tía te compre un coche porque tu mamá no puede permitírselo? ¿Sabes cómo se siente eso cuando intentas encajar con chicos cuyos padres pueden mantenerlos? Así que me humillaste en línea en lugar de hablar conmigo al respecto. Intenté hablar contigo. Cada vez que mencionaba sentirme rara por aceptar tu dinero, simplemente decías que no era gran cosa y me comprabas algo más. Nunca escuchaste cómo me afectaba realmente. La acusación me dolió porque había algo de verdad en ella. Me había centrado tanto en resolver sus problemas financieros que había ignorado la complejidad emocional de su dependencia de mí. Tienes razón, dije, sorprendiendo a todos. Debería haber escuchado mejor. Debería haber reconocido que mi ayuda estaba dañando tu autoestima. Pero Madison, la respuesta apropiada a sentirse incómoda con la generosidad de alguien no es robarle y burlarse de ella en línea. David había estado leyendo en silencio más del blog. Harper, hay algo más que necesitas ver. Publicó sobre anoche. Mi corazón se hundió mientras él leía la publicación más reciente, el incidente del vino, como finalmente puse a mi tía rica en su lugar. Anoche, le arrojé vino a la costosa camisa de mi tía en su cena de cumpleaños y le dije exactamente lo que pensaba sobre su constante presunción. Toda mi familia me apoyó porque también están cansados de su actuación. Finalmente, enfrentarme a una manipuladora de dinero se sintió increíble. Historia completa y consejos para confrontar a tu propio pariente rico a continuación. La publicación ya había recibido más de 200 comentarios. La mayoría de ellos celebrando el coraje de Madison al poner en su lugar a un miembro narcisista de la familia. Voy a vomitar, dije, hundiéndome de nuevo en mi silla.
Convertiste la peor noche de mi vida en contenido para que extraños lo aplaudieran. Harper, lo siento mucho, lloró Madison. Estaba enojada y herida, y escribir sobre ello me hizo sentir poderosa. Nunca pensé en cómo te afectaría. El blog tiene enlaces de afiliados, observó David. Ha estado ganando dinero con este contenido, alrededor de $1.500 solo en el último mes. Así que, no solo Madison me había estado humillando en línea, sino que se había estado beneficiando de ello mientras yo pagaba sus facturas, le compraba ropa y mantenía su estilo de vida. La voz de mamá llegó a través del altavoz. Madison, quiero que vengas a casa ahora mismo para que podamos discutir esto adecuadamente. En realidad, mamá, no cuelgues todavía, dije. Hay algo que necesito que todos entiendan. Esto ya no se trata solo de dinero. Madison se ha expuesto potencialmente a sí misma y a Jessica a una responsabilidad legal adicional. ¿Qué quieres decir?, preguntó Jessica. David explicó. Algunas de estas publicaciones de blog contienen admisiones de actividad ilegal. La publicación sobre técnicas de préstamos de emergencia incluye instrucciones para falsificar firmas en solicitudes de préstamo. La publicación sobre la creatividad con las tarjetas de crédito explica cómo usarla. Identidad crediticia de otra persona. La publicación sobre comprar con la reputación de la tía rica detalla exactamente cómo Madison cometió fraude minorista. Oh, Dios, susurró Jessica. Ha confesado crímenes en línea, en detalle, con marcas de tiempo que corresponden a la actividad criminal real. A cualquier fiscal le encantaría este caso porque los acusados han documentado su propia culpa y la han publicado para que miles de personas la lean. Madison se puso pálida. ¿Puedo borrarlo? ¿Puedo quitarlo todo? Es demasiado tarde para eso, dijo David. Ya he archivado todo usando herramientas de preservación web. La evidencia existe independientemente de si el sitio permanece activo. Además, borrarlo ahora parecería destrucción de evidencia, lo que podría añadir cargos adicionales. Entonces, ¿qué significa esto para nuestro acuerdo?, preguntó Jessica. Miré a mi familia, criminal, manipuladora y ahora lo suficientemente estúpida como para documentar sus crímenes en línea, y me di cuenta de que algo profundo había cambiado en mi pensamiento. Significa que el acuerdo acaba de cambiar, dije. El blog permanece en línea, pero Madison edita cada publicación para contar la verdad sobre lo que realmente sucedió. Explica la manipulación, reconoce las mentiras y convierte su plataforma en una herramienta educativa sobre el daño causado por el abuso financiero familiar. Pero eso arruinará mi reputación en línea, protestó Madison. Bien, dije sin rodeos. Tu reputación en línea está construida sobre mentiras y manipulación de todos modos. Si quieres evitar cargos criminales, vas a usar esa plataforma para enmendar las cosas. ¿Y el dinero que ganó con el blog?, preguntó David. Va para la restitución, obviamente. La voz de mamá llegó a través del teléfono, temblorosa pero decidida. Harper, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta. Si hacemos todo lo que pides, los trabajos, el asesoramiento, la restitución, las disculpas públicas, ¿crees que alguna vez podrás perdonarnos? La pregunta quedó suspendida en el aire como una oración. Miré a David, que apretó mi mano animándome, luego a Jessica y Madison, ambas con una expresión genuinamente arrepentida por primera vez en todo el día. Mamá, creo que la mejor pregunta es si todos ustedes pueden perdonarse a sí mismos. Estoy enojada y estoy herida. Pero no estoy destruida. Ustedes tres tienen que vivir sabiendo que traicionaron sistemáticamente a alguien que los amaba incondicionalmente. La pregunta es si son capaces de convertirse en personas dignas de ese amor. Madison se levantó de repente. Quiero empezar a arreglar esto ahora mismo. ¿Puedo usar tu computadora portátil para editar las publicaciones del blog? Madison, dijo Jessica, ¿estás segura? Una vez que publiques esas correcciones, todos sabrán que todo lo que escribiste antes eran mentiras. Madison miró a su madre, luego a mí. Bien. Quiero que lo sepan. Quiero que Harper vea que entiendo lo que hice mal. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí una chispa de esperanza de que mi familia realmente podría ser capaz de cambiar. David, dije, ¿todavía quieres casarte con este desastre? Él sonrió y abrió la caja del anillo.
Harper Collins, ¿quieres casarte conmigo a pesar de que tu familia va a estar en servidumbre financiera contigo durante la próxima década? Miré a mis parientes criminales, mi crédito destruido, mi privacidad violada y al hombre que estaba dispuesto a aceptar todo eso porque creía en nosotros. Sí, dije, pero nos fugaremos. No voy a planear una boda mientras gestiono 3 casos criminales. Mientras David deslizaba el anillo en mi dedo, Madison estalló en nuevas lágrimas. Pero por primera vez, parecían lágrimas de alivio en lugar de manipulación. Quizás, después de todo, había esperanza para nosotros. 6 meses después, estaba en mi cocina preparando café para 5 personas en lugar de solo para mí. Se había convertido en nuestra rutina de los sábados por la mañana, reuniones familiares que David había apodado sesiones de rehabilitación financiera, pero que se sentían más como tiempo familiar genuino que cualquier cosa que hubiéramos compartido en años. Jessica estaba sentada en mi mesa del comedor con su computadora portátil abierta, actualizando la hoja de cálculo del presupuesto mensual que rastreaba cada centavo de sus pagos de restitución. Había conseguido un trabajo en una empresa de facturación médica a las 2 semanas de nuestro ultimátum y ya había sido ascendida 2 veces. Su inteligencia natural, canalizada productivamente por primera vez en años, finalmente le estaba sirviendo de algo. Madison estaba frente a ella, también con una computadora portátil, trabajando en su blog. Lo que había comenzado como una plataforma para la manipulación se había transformado en algo inesperado, un relato brutalmente honesto de la sanación familiar que ahora tenía más de 30,000 seguidores. Sus publicaciones sobre reconocer la manipulación, reconstruir la confianza y aprender la responsabilidad habían resonado con personas que lidiaban con dinámicas familiares similares. Harper, dijo Madison, levantando la vista de su pantalla. Recibí otro mensaje de alguien cuya familia está en terapia porque reconocen sus propios patrones en mi historia. Eso hace 11 familias este mes. Eso es maravilloso, cariño, dije, y lo decía en serio. Madison se había resistido inicialmente a la idea de la rendición de cuentas pública, pero descubrió que ayudar a otros a evitar sus errores le daba a su vida más propósito del que jamás le había dado manipular a la gente. David entró desde el dormitorio, poniéndose un suéter y llevando una carpeta de documentos legales. Buenas noticias de Patricia, dijo, refiriéndose a mi abogada. La agencia de crédito aceptó las correcciones finales al informe de Harper. Su puntaje de crédito es ahora más alto de lo que era antes de que todo esto sucediera, gracias a las alertas de fraude y al proceso de resolución documentado. ¿Y la investigación criminal?, preguntó Jessica nerviosamente. Oficialmente cerrada desde ayer. El fiscal quedó impresionado con el progreso de la restitución y la cooperación voluntaria. No se presentarán cargos mientras el plan de pago se mantenga al día. La voz de mamá llegó a través del altavoz desde su casa, a 20 minutos de distancia. Se unía a nosotros virtualmente cada sábado desde que vendió su casa para ayudar a cubrir la deuda de restitución. Tengo una actualización por mi parte. El consejero financiero dice que estoy lista para graduarme del programa el próximo mes. Mamá, eso es fantástico, dije. El cambio en mi madre había sido el más dramático de todos. Forzada a confrontar su papel en permitir la irresponsabilidad financiera de Jessica, había descubierto que su culpa por la muerte de mi padre había estado impulsando años de malas decisiones. Trabajar con un consejero para separar el duelo de la culpa la había ayudado a convertirse en la madre que siempre había necesitado. Hay algo más, continuó mamá. Quiero leerles algo a todos. Nos acomodamos alrededor de la mesa mientras la voz de mamá llenaba la habitación. He estado escribiendo cartas a Harper que nunca tuve la intención de enviar como parte de mi tarea de consejería, pero quiero compartir esta. Aclaró su garganta y comenzó a leer. Querida Harper. Esta semana me di cuenta de que pasé años enojada contigo por tener éxito cuando debería haber estado orgullosa. Resentí tu fuerza porque me recordaba mi debilidad. Apoyé a Jessica en tu contra porque sus fracasos me hacían sentir mejor madre de lo que tu independencia te hacía parecer mejor hija. Confundí permitir con amar y límites con rechazo. Siento que hayan sido necesarios cargos criminales para que yo entendiera que amar a alguien significa querer que crezca. No solo querer que te necesite. La cocina estaba en silencio, excepto por el sonido de Madison sorbiendo por la nariz. Incluso después de 6 meses de terapia familiar, estos momentos de cruda honestidad todavía nos tomaban por sorpresa a todos. Mamá,
dije, no necesitabas compartir eso, pero me alegro de que lo hayas hecho. Me ayuda a entender que esto nunca fue realmente sobre el dinero. No, asintió Jessica. Se trataba de sentirse impotente y desquitarse con la persona que parecía tener el poder. Harper, pasé tantos años enojada contigo por tener tu vida en orden que nunca me detuve a apreciar lo que te costó llegar allí. David apretó mi mano debajo de la mesa. Hablando de costos y apreciación, yo también tengo noticias. El lugar de la boda confirmó nuestra fecha para el próximo mes. Ceremonia pequeña, solo familia y algunos amigos. La asistente de Harper y mi hermano serán los testigos. Jessica, ¿todavía estás dispuesta a ayudar con las flores? Me encantaría, dijo Jessica, sonriendo. Nunca pensé que llegaría a ayudar a planificar tu boda después de todo lo que hice. Casi no lo haces, dije honestamente. Pero verte reconstruirte a ti misma ha sido una de las cosas más inspiradoras que he presenciado. Pasaste de ser alguien que robó mi identidad a alguien en quien confío para el día más importante de mi vida. Madison levantó la vista de su computadora portátil de nuevo. ¿Puedo leer algo también? Es de la publicación de mi blog de esta semana. Asentimos y ella comenzó a leer desde su pantalla. Hace 6 meses. Le arrojé vino a mi tía y la llamé patética porque estaba enojada de que su éxito hiciera evidentes mis fracasos. Convertí nuestra crisis familiar en contenido en línea porque pensé que obtener la atención de extraños era más importante que ganarme el respeto de las personas que me amaban. He aprendido que sanar no se trata de hacer gestos dramáticos o publicar disculpas perfectas. Se trata de hacer el aburrido trabajo diario de convertirse en alguien digno de confianza. Mi tía no salvó a nuestra familia perdonándonos. Salvó a nuestra familia al negarse a aceptar un comportamiento inaceptable. Madison, dije, quiero que sepas que verte crecer de una adolescente manipuladora a una joven reflexiva ha sido increíble. Vas a ser una dama de honor increíble. Ella me sonrió radiante. Todavía no puedo creer que me hayas pedido que haga eso. ¿A quién más le pediría? Eres mi familia. David se levantó para rellenar su café, luego se detuvo junto a mi silla. Harper, yo también tengo algo que decir, si a todos no les importa. Adelante, lo animé. Hace 6 meses, pensé que Harper estaba eligiendo a su familia por encima de sí misma. Y estaba preparado para terminar nuestra relación porque no podía ver a alguien que amaba ser abusada. Lo que no entendí fue que Harper no estaba eligiendo entre ella y su familia. Estaba eligiendo entre permitir y sanar. Todo lo que hizo. Desde cortar el dinero hasta presionar por la rendición de cuentas, fue para salvar a su familia de sí mismos. Miró alrededor de la mesa a Jessica, luego al teléfono donde mamá estaba escuchando, y luego de vuelta a mí. He aprendido que el amor verdadero a veces requiere hacer que las personas que te importan enfrenten consecuencias que no quieren enfrentar. Harper nos enseñó a todos que los límites no son muros para mantener a la gente fuera. Son cimientos que hacen posibles las relaciones reales. Eso va a ir en mis votos, dije, secándome unas lágrimas inesperadas. Bien, se rió David, porque lo robé de algo que dijiste en terapia hace 3 meses. Jessica cerró su computadora portátil y miró alrededor de la mesa. Tengo una confesión que hacer. A veces todavía siento celos del éxito de Harper. La diferencia ahora es que en lugar de resentirla por ello, lo uso como motivación para construir algo para mí. Mi supervisora quiere recomendarme para el programa de capacitación gerencial en el trabajo. Jessica, eso es maravilloso, exclamé. Serías genial en la gestión. El punto es, continuó Jessica, que finalmente estoy construyendo una vida de la que estoy orgullosa en lugar de derribar la vida de otra persona porque estaba avergonzada de la mía. La voz de mamá llegó a través del altavoz. Creo que esa es la verdadera lección aquí. Todos confundimos tomar con recibir y dar con permitir. Harper, nos enseñaste que el amor sin límites no es realmente amor en absoluto. Me levanté para empezar a preparar el desayuno, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Yo también aprendí algo. Aprendí que mi valor no se mide por cuánto doy a otras personas. Se mide por lo bien que me respeto a mí misma y por la claridad con la que comunico mis valores. ¿Y cuáles son tus valores?, preguntó Madison, sacando su teléfono para grabar la respuesta.
Había estado documentando nuestro proceso de sanación familiar para su blog, con el permiso de todos. Pensé por un momento mientras revolvía los huevos. Valoro la autenticidad por encima de la armonía. Valoro el crecimiento por encima de la comodidad. Valoro el respeto mutuo por encima de la permisividad incondicional. Y valoro las relaciones familiares que hacen que todos sean mejores. No solo las relaciones familiares que hacen que todos se sientan cómodos. Eso es hermoso, dijo Madison, deteniendo la grabación. ¿Puedo usar eso en la publicación del blog de esta semana? Por supuesto, pero añade esto, la lección más difícil que aprendí fue que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a proteger a alguien de las consecuencias de sus elecciones. El amor verdadero requiere coraje, no solo amabilidad. David me rodeó con sus brazos por detrás mientras yo cocinaba. ¿Estás segura de que quieres casarte con esta familia? Todos somos bastante difíciles de mantener. Me caso con Harper, dijo, repitiendo lo que me había dicho hace 6 meses. El resto de ustedes son solo material extra. Material extra muy entretenido. Mientras nos sentábamos a desayunar juntos, me di cuenta de que la familia que casi había perdido hace 6 meses era ahora más fuerte que nunca. No porque hubiéramos aprendido a evitar el conflicto, sino porque habíamos aprendido a resolverlo con honestidad. Jessica se mantenía a sí misma y reconstruía su autoestima. Madison había transformado su presencia en las redes sociales de una plataforma para la manipulación a una herramienta para la sanación. Mamá había aprendido a separar la culpa del amor y estaba construyendo relaciones genuinas con sus 2 hijas por primera vez. Y yo había aprendido que establecer límites no me hacía egoísta. Me hacía completa. Una cosa más, dije mientras terminábamos el desayuno. Quiero que todos sepan que los perdono por completo. No porque lo que hicieron no fuera grave, y no porque las consecuencias no fueran reales, sino porque todos han demostrado que son capaces de convertirse en mejores personas cuando se les hace responsables de sus acciones. Madison comenzó a llorar de nuevo. Pero estas eran lágrimas de alivio y gratitud. Harper, te prometo que pasaré el resto de mi vida demostrando que tu fe en mí no fue en vano. No tienes que demostrar nada, cariño. Solo tienes que seguir siendo honesta y seguir creciendo. Eso es suficiente. Mientras David y yo recogíamos los platos del desayuno, reflexioné sobre cómo había cambiado dramáticamente nuestra familia. Hace 6 meses, estábamos unidos por la culpa, la obligación y la dependencia financiera. Hoy, nos elegíamos mutuamente basándonos en el amor, el respeto y el cuidado genuino. La diferencia entre esos 2 tipos de relaciones era la diferencia entre sobrevivir y prosperar. Y por primera vez en mi vida adulta, nuestra familia estaba prosperando. Antes de que todos se fueran, les pedí que se reunieran alrededor de la mesa una vez más. Quiero compartir lo más importante que aprendí a través de todo esto. La familia no se trata de sangre, obligación o historia compartida. La familia se trata de elegirse mutuamente cada día. Tratarse con respeto y apoyar el crecimiento de los demás incluso cuando es incómodo. Lo que tenemos ahora es una familia real. Lo que teníamos antes eran solo personas relacionadas por la genética que estaban atrapadas en patrones destructivos. Entonces, ¿cuál es la lección de vida?, preguntó Madison, ya pensando en su publicación de blog. Sonreí, mirando a estas personas que amaba, que casi me destruyen, pero que en cambio me habían ayudado a descubrir mi propia fuerza. La lección es que lo peor que puedes hacer por las personas que amas es protegerlas de las consecuencias de sus acciones. El amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. Pero el resultado son relaciones genuinas construidas sobre el respeto mutuo en lugar de la manipulación y el resentimiento. Y a veces, la familia en la que naces no es la familia que estás destinado a tener. Pero si eres lo suficientemente valiente como para exigir algo mejor, podrías descubrir que las personas que amas son capaces de convertirse en la familia que siempre has necesitado. Mientras todos se preparaban para irse, recogiendo computadoras portátiles y abrigos y haciendo planes para la reunión de la próxima semana, sentí una profunda gratitud por la crisis que casi nos destruye, pero que finalmente nos salvó. Gracias a esa terrible cena de cumpleaños hace 6 meses, Madison había aprendido la responsabilidad. Jessica había descubierto el respeto por sí misma. Mamá había encontrado su voz. David y yo estábamos planeando nuestra boda.
Y yo había aprendido que el amor sin límites no es amor en absoluto. La mancha de vino en mi blusa de seda había sido imposible de quitar, así que había tirado la camisa. Pero a veces las cosas más hermosas crecen de las circunstancias más feas, y nuestra familia era la prueba de que la sanación siempre es posible para las personas lo suficientemente valientes como para enfrentar la verdad sobre sí mismas. Ahora, quiero saber de ustedes. ¿Alguna vez han estado en una situación en la que miembros de la familia se aprovecharon de su generosidad o éxito? ¿Cómo manejaron el establecimiento de límites con personas que aman pero que los estaban tratando mal? Compartan su historia en los comentarios a continuación. Su experiencia podría ayudar a alguien más que está luchando con dinámicas familiares similares. Si esta historia resonó con ustedes, por favor denle un me gusta y suscríbanse para más contenido sobre relaciones familiares, crecimiento personal y encontrar el coraje para exigir un mejor trato de las personas en su vida. Y no olviden compartir esto con cualquiera que necesite escuchar que está bien establecer límites con los miembros de la familia, incluso cuando se siente aterrador. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerden, ustedes enseñan a la gente cómo tratarlos por lo que aceptan de ellos. Elijan sabiamente y nunca tengan miedo de exigir el respeto que merecen. Hasta la próxima, cuídense y cuiden los unos de los otros.